Aún no había una sola gente, ni animales, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni árboles, ni piedras, ni hondonadas, ni barrancos, ni pajonales, ni guatales. Solo el cielo existía. Aún no estaba visible la superficie de la tierra, solamente existía el mar tranquilo y todo lo que hay en el cielo. No había nada que estuviera en conjunto, que reposara, algo que no se moviera, que tuviera semejanza con lo que está hecho en el cielo. Nada había en pie, solamente existía la tranquilidad de las aguas y el silencio de la noche. Ante todo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundos Ausentes. Les compartía recién el precioso inicio del mito de la creación del mundo de acuerdo a la tradición de los mayas quiché, porque en este segundo capítulo de aproximación al mundo maya nos vamos a dedicar nada más y nada menos que a la mitología de esta maravillosa civilización. En el episodio anterior comenzamos esta aproximación abordando aspectos de la historia de la civilización maya, de su arte, fundamentalmente arquitectura, pintura y escultura, y de su ciencia, nociones de la matemática y el funcionamiento de sus calendarios. En este episodio particularmente vamos a abordar aspectos fundamentales pero aparte hermosos de la mitología maya, como son el mito de la creación del hombre, las principales deidades de su panteón y finalmente el relato del descenso al inframundo de los gemelos guerreros Hunahpu e Xbalanque, que es el gran relato mítico de los mayas, la columna vertebral del libro del Consejo, el Popol Vuh. Y además, cuando recorramos este mito, vamos a intentar advertir al menos 2 o 3 aspectos de este relato que podemos encontrar también en relatos de otras tradiciones que pertenecen a civilizaciones lejanas en tiempo y en espacio, al menos en el momento en el que los mayas desarrollaron esta sabiduría mítica. Y también vamos a enunciar cuáles son las teorías fundamentales, al menos enunciarlas, que explican cada una desde su perspectiva cómo es posible que civilizaciones que no tuvieron contacto aparentemente, o que al menos no hay vestigios arqueológicos que prueben que hubo un contacto y una influencia, ¿cómo es posible entonces que compartan de manera tan marcada símbolos y características de personajes míticos? Lo cual es materia de estudio, por supuesto, de la mitología comparada. Esto lo vamos a dejar para el final, lo cual es realmente muy interesante. Previo a abordar estos 3 aspectos de la mitología maya, yo quiero proponer un enunciado que tiene que ver con de dónde sabemos lo que sabemos de mitología maya. De dónde sabemos tiene que ver con las 3 fuentes primordiales de información de la mitología, las cuales vamos a comentar en un momento. Y cuando me refiero a lo que sabemos de mitología maya, quiero decir que bajo ningún punto de vista nosotros tenemos acceso a la mitología maya por completo, sino que tenemos un acceso muy fragmentado a la cosmovisión mítica, a la sabiduría mítica de los mayas. Y este acceso fragmentado se explica al menos por 4 razones, todas razones que se apoyan en datos que compartimos en el episodio anterior. Por eso era tan interesante ver la historia de la civilización maya antes de comenzar a hablar de mitología maya. Estas 4 razones tienen que ver fundamentalmente con la conquista, como vimos en el episodio anterior, en el 1519 llegan los conquistadores, luego avanzan sobre territorio maya con relativa facilidad, pero luego de la conquista militar, que se dio con ese último bastión de resistencia en Utatlán,
llegó una conquista simbólica, llegó el arduo proceso y también violento de evangelización. Sobre todo con un hito trágico para la cultura maya que tiene que ver con el famoso auto de fe de Maní. Como les comenté, al menos brevemente en el episodio anterior, Diego de Landa fue quien organizó y propició la quema masiva de artefactos rituales y sobre todo de literatura maya en este auto de fe. ¿Qué es un auto de fe? Un auto de fe es un acto público donde, aparte de esta destrucción masiva, los acusados se arrepienten de su comportamiento y por lo tanto luego pueden congraciarse con la Iglesia Católica. Estamos hablando claramente que el auto de fe es un proceso que pertenece a los métodos de la Santa Inquisición. Lo que hizo Diego de Landa, luego de fracasar rotundamente durante más de una década en Yucatán, tratando de evangelizar a los pueblos y advirtiendo de que los descendientes de los antiguos mayas todavía le rendían culto a sus antiguos dioses, lo que hizo fue instaurar un tribunal de la Santa Inquisición. Comenzó a investigar a los mayas, a empezar a quitarle todos sus elementos que tenían que ver con su creencia mítica y luego organizar este auto de fe donde hizo un daño irreparable para la historia de la cultura maya. Cuando nosotros pensamos en los pocos elementos que sobrevivieron a esta destrucción, podemos dimensionar que lo que se ha perdido es, como dije anteriormente, irreparable. Si tenemos en cuenta que solo del Códice de Dresde, el que está resguardado en la ciudad alemana, solo ese códice sirvió para entender el manejo de la matemática que hoy conocemos de los mayas y el manejo de sus calendarios y del sistema del cómputo largo, solo con el Códice de Dresde, podemos imaginar entonces todo lo que no sabemos de los mayas, de todo lo que nos ha privado para siempre, de manera irrevocable, Diego de Landa. Por lo tanto, el primer punto por el cual tenemos un acceso fragmentado a la sabiduría mítica de la civilización maya es la destrucción de los conquistadores españoles. El segundo motivo lo voy a llamar, a riesgo de ser reduccionista, pero por lo menos para poner un título y hacerlo dinámico, la implosión del mundo maya, es decir, ese declive que expliqué en el episodio anterior, que no estuvo originado por fuerzas externas, sino que un declive propio de las ciudades-estados del mundo maya. Comenté que cuando avanzaron los conquistadores con Pedro de Alvarado a la cabeza, encontraron apenas una penumbra de esas grandes ciudades, algunas completamente abandonadas y otras pobladas rudimentariamente. Entonces, hay que decir que aún si los conquistadores hubiesen venido con una noción de la conservación, con altos estándares, no solamente custodiando el acervo cultural físico, sino también inclusive tratando de aprender y registrar todo lo que tiene que ver con la memoria colectiva del pueblo y con la tradición oral, por supuesto que estaremos frente a un nivel de información del mundo maya muy superior, pero también hubiésemos perdido todo aquello que tiene que ver con el abandono de las ciudades. No solamente desde el punto de vista de la falta de mantenimiento de toda la información que está en las estelas, dinteles y templos, sino también pensar en aquello que hablamos de la pirámide social de los mayas, que se podía leer en los frescos de Bonampak, y que tenía que ver de que toda la economía del pueblo también era un engranaje que posibilitaba una casta sacerdotal, como un ministerio muy fuerte en el que se apoyaban los señores de las ciudades
para tomar sus decisiones. Estamos hablando de civilizaciones eminentemente míticas y rituales, y los sacerdotes tenían un poder muy grande sobre los fieles y también una influencia notable sobre las decisiones de los señores de cada ciudad. Al desarmarse las ciudades, al perder poder su economía, claramente las castas sacerdotales dejaban de existir. Y por lo tanto, ese acervo sistémico de esas ciudades también comenzaba a degradarse. Porque también la tradición oral, más allá de que los mayas tenían un complejo y sofisticado sistema de escritura, que vimos también en el episodio anterior, mediante glifos, no con los caracteres que tenemos nosotros, por supuesto, sino con glifos superficialmente parecidos a los cartuchos del sistema de escritura de los egipcios, compuesto por sílabas y palabras. No toda la cultura, no todo el folclore, no toda la mitología de cada una de las ciudades que componían los múltiples reinos de la civilización maya, que no se conformó como un imperio, sino como alianzas y pugnas entre ciudades-estado, no todo estaba volcado en la escritura, sino que gran parte estaba custodiada en la tradición oral, en la potencia de la tradición oral. Algo que fue tan efectivo que nos ha posibilitado el Popol Vuh a nuestros días. Ahora bien, la tercera razón, entonces también, que tiene que ver con la conquista española el primero, la implosión del mundo maya y luego también la longevidad del mundo maya. 4.000 años de vida, con 3.000 años de un crecimiento sostenido y 1.000 años de un declive sostenido. El paso del tiempo claramente opera sobre la tradición oral. La tradición oral y su potencia, como decía anteriormente, podría contextualizarse o dimensionarse, mejor dicho, solamente con el ejemplo de la Ilíada y la Odisea. Ese gran poema épico de Homero es, sin lugar a dudas, la piedra basal de la literatura occidental. Y yo creo que nos ocurre a la mayoría que cuando decimos la palabra literatura, si nos piden que la asociemos con una imagen, creo que vemos palabras escritas. Literatura e imaginamos palabras escritas. Y recordar el dato de que el imponente poema de Homero, extensísimo, que tiene el tamaño de una novela, vivió durante siglos en la memoria de los rapsodas que trabajaban de recitarlo de memoria, hasta que un tirano de Atenas decidió, como una medida de Estado, registrar, transcribir aquello que era la tradición oral, llevarlo a escritura. Pero durante siglos fue la tradición oral la que cuidó la piedra basal de la literatura occidental. Esa es la potencia de la tradición oral. Ahora bien, en otro ejemplo de la tradición griega, podemos ver también cómo opera el tiempo sobre la tradición oral. En este sentido, por ejemplo, podemos citar las argonáuticas, con el acceso a sus diferentes versiones, que tenían que ver también con la impronta que le daban cada uno de los rapsodas. Y por eso tenemos las diferentes perspectivas y versiones de las argonáuticas. Con esto quiero decir que el paso de estos 1.000 años, que ocurrieron desde el apogeo de la civilización maya, donde se dio la máxima expansión y creación, hasta el momento en el que pasó Pedro de Alvarado por Yucatán, hubo un milenio. Y en ese milenio, y pongamos en contexto 1.000 años, pensemos cada uno de nosotros cómo eran nuestras ciudades 100 años atrás nada más, y pensemos en un milenio. Y ese tiempo, indudablemente, ha operado, ha variado esa tradición oral. El Popol Vuh que nosotros conocemos, indudablemente, no es exactamente igual que el que se recitaba hace 1.000 años en Palenque, en Copán,
en Tikal, en Calakmul. El cuarto punto tiene que ver indudablemente con la complejidad del mundo maya. La complejidad del mundo maya, que como mencioné anteriormente, era un complejo equilibrio entre enemistades y alianzas de ciudades-estados, esparcidas en una región gigantesca que hoy ocupa el espacio de 4 países de la actualidad como México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Por lo tanto, sería imposible pretender que el mito de la creación del mundo o la visión de Xibalbá sea exactamente igual en Yaxchilán, que está al borde de Guatemala, en territorio del estado de Chiapas, a orillas del río Usumacinta que divide estos dos países, en el medio de la selva lacandona, con su apogeo en el Clásico temprano, y que esta ciudad tenga exactamente las mismas creencias que Tulum, que está al borde del Mar Caribe, que tiene otro clima, otra geografía, que tuvo su apogeo en el Epiclásico. De hecho, si ponemos sobre relieve su arquitectura, recordamos las fotos que vimos en el episodio anterior, distinguimos que el edificio principal de Tulum era un faro, que era funcional a la navegación de los mayas que iban a las islas cercanas a la ciudad, como era, por ejemplo, los centros adoratorios de Ixchel en las islas de Cozumel y actual Isla Mujeres. El edificio principal quizás de Yaxchilán se trata de un laberinto que emula Xibalbá, el inframundo. Algo absolutamente innecesario en Tulum, cuando Xibalbá para ellos existía en los miles de kilómetros de ríos subterráneos que tiene esa región. Entonces, hablamos de mayas, pero hablamos de tribus diferentes, reinos diferentes, épocas diferentes, geografías, climas. Geografías y climas que inclusive también operaban sobre la conformación y el ánimo y las capacidades de sus dioses. Por lo tanto, este es el cuarto dato que habría que tener en cuenta para entender que no vamos a tener acceso al complejísimo sistema de creencias que tenía esta civilización. Porque los conquistadores destruyeron gran parte, porque aun si los conquistadores hubieran llegado con una noción metódica de conservación, gran parte hubiese sido perdida por el propio declive del mundo maya, porque el tiempo opera sobre la tradición oral, que era uno de sus métodos de conservación de la memoria colectiva y de la cultura, de la literatura y de la mitología, y porque además estamos hablando de una de las civilizaciones más complejas de todo el mundo antiguo. Ahora bien, sabemos poco. ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que nos dan las 3 fuentes primordiales de información. ¿Cuáles son? La primera, los códices que sí sobrevivieron a la mano de Diego Landa. ¿Cuáles son? El Códice de Dresde, en Alemania, el Códice de París, en Francia, el Códice de Madrid, en España, y el Códice de México. El Códice de Dresde es el más complejo y el más completo, y es el que mencioné anteriormente, que dio la información para la matemática, la astronomía, y al igual que los otros 4, tratan de cuestiones calendáricas, cómputo del tiempo, operación de los dioses en cada uno de los días del calendario, y cuestiones que tienen que ver con lo ceremonial y, por supuesto, la riqueza iconográfica que tiene cada uno de estos códex que han sobrevivido. El más extenso es el de Madrid, con 112 páginas. Ya el de París, que ni siquiera está expuesto, está celosamente custodiado en la biblioteca, son 20 páginas, al igual, en mayor o menor medida, ese es más o menos el volumen que tiene
el Códice de México, que tiene la particularidad de haber sido cuestionado hace muy poco tiempo su originalidad. Pensaban que había sido falsificado, pero los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ya han zanjado esa discusión, al menos ellos. Puede haber algunos especialistas que todavía duden de su originalidad, pero se ha determinado por los análisis físico-químicos del material y sobre todo porque hubiese sido imposible que los eventuales falsificadores hubiesen tenido la información sobre esas deidades que tienen componentes que se han descifrado, decodificado hace muy pocos años. Entonces, no era información que estaba disponible como para haber sido falsificada hace tanto tiempo atrás y haber hecho una invención de un códice para engaño, para hacer una venta o con el motivo que fuese. Por lo tanto, este códice fue encontrado en la Sierra de Chiapas, se conserva en la Ciudad de México y trata específicamente de un calendario de Venus. Estos 4 códices, escritos con el sistema de escritura de glifos de los mayas, son una de las fuentes primordiales. También escritos antes de la conquista y con su sistema de escritura, toda la información de los sitios arqueológicos, dinteles, estelas y sobrerelieves en los templos, y como vimos en el episodio anterior, fundamentalmente en la gran ciudad de Calakmul, en el estado de Campeche, la ciudad que fue el epicentro de poder del reino de la serpiente, gran animadora del clásico temprano, una ciudad gigantesca con 2 pirámides colosales y todo lo que se puede encontrar de una típica urbe maya hundida en la biosfera de Calakmul. 60 kilómetros hay que atravesar en el medio de la biosfera para llegar a esas moles en el medio de la selva. Es algo que es realmente conmovedor. Esa ciudad es un libro abierto de la cultura maya en sus más de 100 estelas hasta ahora encontradas. Al igual, por supuesto, que Yaxchilán, al igual también, por supuesto, que Piedras Negras y también que otras ciudades, como por ejemplo las maravillosas estelas de Quiriguá, que son las estelas más grandes del mundo maya. Esto es la segunda fuente primordial de información, los códices y las ciudades. Ahora vamos a hablar al tercer grupo de fuente de información que tenemos del mundo maya. Y estas fuentes de información tienen algunas características particulares. Primero, son escritos en maya quiché, pero con caracteres latinos. Y el segundo punto es que son el acervo de la memoria antigua del pueblo maya y en algunos aspectos del pueblo maya en la época colonial, con las influencias típicas que tuvo el mundo europeo sobre esa civilización y que los mayas lograron sintetizar. Pero toda esa información fue transcripta luego de la conquista. Entonces, de las 3 fuentes de información, las 2 primeras, códex y estelas o ciudades, son previas a la conquista, y estos relatos, esta literatura maya, refiere a un mundo antiguo en gran parte y a un mundo colonial en otra, pero fue transcripto de la memoria colectiva y la tradición oral al papel luego de la conquista. Cuando nos referimos a esta fuente de información, hablamos principalmente de los libros del Chilam Balam y del Popol Vuh. Los libros del Chilam Balam son 9, cada uno de ellos se llama Chilam Balam y tiene luego el nombre de la ciudad donde fue encontrado, y es un compendio indispensable para entender la cultura de los mayas. Existen teorías, porque son anónimos los autores de los libros del Chilam Balam, y existen las teorías de que puede haber sido algunos de ellos o todos propiciados por los europeos que
les pidieron a los nativos que empezaran a transcribir la memoria colectiva de su pueblo, y otros apuntan a un método de trabajo similar, no tan riguroso, como el de Bernardino de Sahagún con las cosas del Antiguo México, es decir, ayudantes indígenas de sacerdotes que comenzaron a trabajar en la transcripción de todos sus saberes referidos principalmente al folclore del mundo maya, a lo ritual, a lo ceremonial, a lo calendárico, a lo medicinal, a lo histórico. Tiene un gran componente de historia de los mayas, el Chilam Balam. Ahora, como dije anteriormente, está claramente influenciado por nociones europeas. Eso no lo hace menos maya, sino que habla de la actualidad de los mayas en el momento en el que fue escrito. Época post-conquista. Pero hay tres de ellos, tres libros del Chilam Balam, que son los más puros, los que menos contaminados están por ideas importadas desde Europa. Es el que se llama coloquialmente el Códice Pérez, el Chilam Balam de Tizimín y el Chilam Balam Chumayel. Esos son los tres libros del Chilam Balam, de un libro maravilloso, fundamental para entender esta civilización. Esos tres son los más importantes. El segundo libro, que es un corpus de relatos míticos, la mitología maya, está en el Popol Vuh, el libro del consejo. Es un texto que tiene unos valores estéticos que lo hacen merecedor de consulta, incluso solo desde la perspectiva literaria. Pero por supuesto que si uno quiere hacer una lectura simbólica de estos textos, bueno, tiene una sabiduría mítica y un lenguaje muy profuso en este aspecto. Realmente es un libro muy interesante. Ahora bien, uno va a una librería, compra el libro del consejo y está accediendo a miles de años de tradición. Pero ¿de dónde surge el texto que puntualmente se utiliza para las ediciones actuales a las cuales tenemos acceso del Popol Vuh? Ese texto surge de un manuscrito bilingüe hallado en la iglesia de Chichicastenango, cerca de la antigua capital de Guatemala, la ciudad colonial de la Antigua, precisamente, y cerca también de Utatlán. Utatlán, la inexpugnable, como decía el poeta que les leí en el capítulo anterior, donde el héroe guatemalteco Tecunumán murió en manos de Pedro de Alvarado y se convirtió en el Quetzal. Siglos después se encuentra la transcripción del principal cuerpo de mitos mayas. Si eso no es el renacimiento del Quetzal, bueno, ¿para qué sirve el lenguaje simbólico? Es un hecho que a mí me parece maravilloso. El último bastión de resistencia de los mayas, cerca del lugar donde se encontró el Popol Vuh, me parece realmente hermoso. Este manuscrito tenía una columna en maya quiché con caracteres latinos y la otra columna una traducción en español. Esa transcripción y esa traducción las hizo el sacerdote de la iglesia de Chichicastenango, Francisco de Jiménez. Luego, traductores con mayor manejo de la lingüística, con más conocimiento en la lengua maya quiché, hicieron otras traducciones. Las primeras traducciones mejoradas estuvieron en francés, por ejemplo. Ahora bien, ¿de dónde surge el texto en el cual se basa Francisco de Jiménez para hacer su transcripción en maya quiché en caracteres latinos y luego su traducción al español? De una transcripción que 2 siglos antes, en el 1550, un maya que sabía, por supuesto, su idioma en el maya quiché, pero lo sabía escribir en caracteres latinos, lo transcribió mientras oía a un sabio que recitaba de memoria el Popol Vuh, así como los antiguos griegos recitaron durante siglos la Ilíada y la Odisea
Eso ocurría con el Popol Vuh en la civilización maya. Posterior a la conquista, todavía existían quienes recitaban el Popol Vuh de memoria, y este maya hizo la transcripción. Pero ese texto no se encontró nunca, ni se encontraron otras versiones del Popol Vuh. Por lo tanto, los cuestionamientos del grado de incidencia de los sacerdotes con sus ideas europeas sobre los textos míticos, bueno, están sobre la mesa en la discusión. Por supuesto que a medida que avanzan los hallazgos arqueológicos, se contrasta contra los textos del Popol Vuh y tenemos allí vestigios, artefactos arqueológicos que nos demuestran que esa cosmovisión mítica que está expresado en el Popol Vuh existía hacía miles de años. Vuelvo a la imagen que les cité en el capítulo anterior. 200 a.C., un sobrerrelieve de los gemelos guerreros descendiendo al inframundo. Y el descenso al inframundo es algo que podría tomarse como una cuestión occidental. Es algo de uno de esos mitologemas que vamos a ver repetidos en tradiciones de civilizaciones que aparentemente no tuvieron contacto con los mayas, porque descendió al inframundo Heracles, Orfeo, Teseo, Sísifo y tantos más. Descendieron al inframundo los romanos, los babilonios, Quetzalcóatl. Entonces, podríamos analizar esas influencias post-conquista, pero después hallamos un sobrerrelieve en el mirador del 200 a.C., del cual no tenían la más mínima idea que existían esos sacerdotes, y se termina la discusión. Por supuesto que entre la transcripción, entre el tiempo operando sobre la tradición oral, entre la propia influencia de ideas europeas que fueron sintetizando los mismos mayas, puede haber cierto grado de impureza en el Popol Vuh que nos ha llegado a nuestros días. Sí, pero la columna vertebral de esto es maya. Indudablemente es así. Se siguen descubriendo estelas como las que vamos a ver en Tonina y la discusión va perdiendo cada vez más sentido. Tenemos que disfrutar el Popol Vuh como una sabiduría maya, como una cosmovisión mítica preciosa, poética y profunda, estrictamente americana. Eso no lo cambia ciertos ingredientes que a lo mejor o pérdida de pureza que pueda haber tenido en las transcripciones o errores de traducción. El Popol Vuh, como este cuerpo de mitos maravillosos, comprende, por supuesto, el mito que les empecé a leer en el inicio del episodio, la creación del mundo, que vamos a recorrer en este momento. Cuando iniciamos en el episodio, hablábamos de que el punto cero era un momento de quietud absoluta, de armonía, de silencio y de la tranquilidad del agua. Solo existía la oscuridad del cielo y la tranquilidad del agua. En las tradiciones antiguas, la cosmogonía, que es la formación del cosmos, la teogonía es la formación de los dioses, esta creación del cosmos parte desde un punto de tranquilidad y armonía. En otras tradiciones, todo lo contrario, se parte del caos. En este caso, de esta absoluta quietud. Pero solo había agua y solamente había cielo. En el agua, imagínense ustedes suspendidos, dos dioses, o quizás uno, pero femenino y masculino al mismo tiempo, padre y madre, creador y manifestador, Tepeu Cucumatz. En el cielo estaba el corazón del cielo, el dios Huracán. Lo va a buscar a Cucumatz. Hacen un consejo y conferencian la creación del mundo, habitado por seres que los recuerden,
los veneren y los alimenten. ¿Con qué? Con gratitud. Lo primero que hacen, con muchísima alegría, es retirar el agua para que aparezca la tierra. Luego en la tierra los diferentes accidentes geográficos, los valles, las montañas, los ríos donde empieza a discurrir el agua. Luego crean las plantas y luego los guardianes, las bestias, las terrestres y los pájaros. Finalmente les otorgan la posibilidad de emitir sonido y comienzan a rugir, a aullar, a gorjear, pero no nombran a los dioses. Y los dioses entienden de que lo que habían creado hasta ese momento no iban a poder cumplir el rol de venerarlos y alimentarlos. Por lo tanto, deciden hacer un nuevo intento y crean a hombres hechos de barro. Estos hombres hechos de barro rápidamente demuestran no poder cumplir el rol que los dioses querían para esa especie que iba a habitar el mundo que habían creado. Se desdibujan y se empiezan a deformar en el agua. Los dioses directamente eliminan su primer intento de creación del hombre. Luego llaman a dos brujos en particular, que se llaman Ixpillacoc e Ixmucané, y con ellos crean a los hombres de madera. Estos hombres de madera pueden hablar, se emparentan, comienzan a poblar el mundo. Pero ocurre lo siguiente. No tenían corazón ni sentimiento, ni sabían que eran hijos del edificador y manifestador. Vagaban solo como seres extraños y sin destino. Y como no supieron comprender el corazón del cielo, cayeron en su desgracia. Podían comportarse como hombres, pero no tenían corazón ni sentimiento, ni sabían por quién habían sido creados. Es decir, una conciencia acerca de que la otredad, aquello que ya estaba creado y manifestado cuando ellos nacieron, cuando fueron creados, que esa otredad tenían que sentir y tener la conciencia que había sido creado por algo que los excedía y por lo tanto venerarlo. El hecho de no poder tener ese sentimiento o esa conciencia los hacía vagar sin destino como seres extraños. Por lo tanto, los dioses entienden de que esos hombres no eran merecedores de poblar la tierra que habían creado, que no iban a poder ser los guardianes genuinos porque no se puede cuidar aquello que no se entiende como la creación de un ser supremo. Destruyen a los hombres de madera mediante un diluvio. Mitología también que comparten muchísimas tradiciones del mundo. Dicen que como testimonio de esa existencia de los hombres de madera, los más pequeños, los recién nacidos, se convirtieron en monos que fueron a poblar los bosques y las selvas. Y también allí hasta se ve en una evolución genética del hombre, si se tiene la teoría del Homo sapiens, de la mano de la perspectiva mítica. Ahora, no había un cuestionamiento desde el punto de vista mítico de las capacidades del hombre en cuanto a su anatomía o sus capacidades de acuerdo a lo físico, sino que tenía que ver con una cuestión estrictamente espiritual, estrictamente de un rol espiritual en la tierra. Recordemos que los mayas, y por eso dicen que no había nada en la tierra a semejanza de lo hecho en el cielo, y por eso trataban de construir cada edificio como un reflejo de lo que había en el supramundo. En ese sentido, un hombre que no tuviera esa conciencia
no era una creación digna de estos dioses. Por lo tanto, llegan 4 animales, zorra, coyote, cotorra y cuervo, y les dicen a los dioses que hay un lugar maravilloso llamado Payil, donde hay mazorcas amarillas y mazorcas blancas. Automáticamente los dioses se entienden, van con estos otros 2 brujos, muelen ese maíz y de esa sustancia crean la carne y la sangre de los nuevos hombres. Nacen estos 4 hombres que son hermosos, que son inteligentes, que son bondadosos y que son agradecidos. Y le dicen a los dioses: nos habéis dado la existencia y nuestras bocas y nuestra carne. Hablamos, oímos, sentimos, nos movemos, andamos y poseemos buenos sentimientos para conocer lo que está lejos y lo que está cerca. Por eso vemos lo grande y lo pequeño que existe en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando escuchan esto los creadores, más allá de que ellos estaban buscando ser alimentados por esos hombres, ser venerados, recordados, habitar los corazones de esos hombres, sentir la gratitud de esos hombres por la obra creadora, cuando le dicen que ellos son capaces de ver lo grande y lo pequeño, lo que está lejos y lo que está cerca, de ver lo que está en el cielo, acá hay una frase que me parece maravillosa que es: ¿no están manifestados y formados solamente como criaturas? Se preguntan los dioses. ¿Llegarán a sentirse como el que todo lo ve? Cualquier semejanza con la sociedad actual es mera coincidencia. Hombres que sienten que son dioses. Eso es lo que dicen hace 1000 años y pico los mayas en este maravilloso relato mítico. Entonces, este relato mítico dice, con una potencia lírica que realmente es hermosa, que la verdad es demasiado para el hombre. La verdad es terrible y por lo tanto la verdad siempre se manifiesta ante el hombre. Una manifestación, una epifanía de lo sagrado es mediante un símbolo. Esa verdad está velada ante el hombre. ¿Cómo hacen los dioses para velar esa verdad que es demasiado terrible para verlo directamente a través de los ojos de esas criaturas? Entonces se le empañaron los ojos por mandato del corazón del cielo, cubriéndoselos como cubre el aliento la superficie de un espejo. No es ni más ni menos que la verdad velada. Luego, estos dioses, cuando ya consiguen crear el hombre que tenga el corazón, que tenga el sentimiento, que tenga la conciencia y que no tenga la posibilidad de creerse que es un dueño de lo otro, un dueño de la otredad, y mucho menos considerarse un dios, en ese momento crean las mujeres, comienzan a emparentarse y comienzan a poblar el mundo. Pero esos hombres todavía vivían en las tinieblas y necesitaban de una figura mítica que es el héroe. En este caso son 2, Hunahpu e Xbalanque, gemelos divinos del Popol Vuh, los gemelos guerreros que descienden al inframundo. Esto lo vamos a ver en el próximo episodio. Vamos a ver también las deidades del panteón, porque nos hemos extendido un poquito de más. Y también vamos a hablar de las teorías fundamentales que explican cómo es posible que haya símbolos en común entre tradiciones tan distintas. Todo eso que realmente es maravilloso porque merece tiempo Hunahpu y Xbalanque, lo vamos a ver en el episodio que viene y después sí, por supuesto, vamos a subir a través de la maravillosa Acrópolis de Tonina. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.